Bienvenidas y bienvenidos a nuestro 6º episodio de su podcast El lado B de la maternidad. Y el día de hoy, atendiendo a sus peticiones de traer a expertos en ciertos temas, pues hoy tenemos a una invitada muy especial que viene directamente de La Paz, Baja California Sur. Qué bonita ciudad. Sí. Y esta invitada, la verdad es que es muy especial porque ella es nutrióloga y nos va a hablar sobre un tema que consideramos muy importante y del cual poco se habla o no se menciona tanto, y esto pues es sobre la alimentación infantil. Bienvenidos al lado B de la maternidad. Somos Adri y Pau, mamás y profesionistas, y en este espacio buscaremos hablar de muchos temas en los que queremos romper paradigmas. Donde lo que debía ser ya no es, o al menos no para todas. Donde querer a tus hijos y demostrar ese profundo amor es increíble, pero sentir miedo, ansiedad y temor es normal y está bien. Esperemos que disfruten cada episodio. Sí, bienvenida. Ella es Patti, es licenciada en nutrición por la UNIVA. Es originaria de aquí de Guadalajara, ahorita nos platicará un poquito más de ella, pero se especializa en temas de alimentación en el embarazo, alimentación complementaria y nutrición pediátrica. Es apasionada de asesorar, enseñar y ofrecer estrategias reales, que es lo que nos gusta hablar aquí en este espacio, para mejorar la salud a través de los alimentos, sobre todo en las etapas tempranas, ¿no? Bienvenida, Patti. No sé si te quieras presentar y compartirnos un poquito de quién eres. Muchas gracias por la presentación. No, pues yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, de que me hayan invitado y poder compartirles en este ratito un poquito de conocimiento, tips, recomendaciones a todas aquellas mamás y futuras mamás que nos están escuchando. Y sí, me gustaría platicarles un poquito. Yo egresé de la carrera hace 11 años y no salí pensando que me iba a dedicar a la nutrición infantil. Ni siquiera pasaba por mi cabeza. De hecho, en la universidad era la materia que menos me gustaba. Pero bueno, la vida me fue orillando a esto. Fui mamá hace 5 años y me di cuenta que no había información suficiente. Desde el embarazo me di de topes porque no encontraba información suficiente ni gente preparada en el tema que me pudiera apoyar. Y fue ahí donde tomé la decisión de pues estudiar un poquito más a fondo, especializarme más en el tema. Primero fue alimentación durante el embarazo, nació mi bebé y me empecé a especializar en la lactancia. Y pues ahorita mi niña tiene 5 años, ahorita está en su mero mole de la etapa preescolar, claro. Así que en ese tema es donde me estoy enfocando un poco más. Súper bien, Patti. Y qué padre, justo como lo comentaba con Adri, ¿no? Que aparte tengamos hijos, entonces ya con los hijos pues vamos viendo como un poquito ese lado B del que tanto hablamos, ¿no? De cómo llevar a la práctica. Y bueno, Patti, en el tema de la alimentación sabemos que es un tema del que todavía poco se habla, ¿no? No se menciona tanto esto cuando se trata de salud. Quizá la gente escucha nutriólogo o va al nutriólogo ya como más por fines estéticos, ¿no? O para buscar bajar de peso. Pero bueno, ¿qué pasa con la alimentación infantil? De lo cual seguramente los papás, pues es como lo que dejamos al final, ¿no? O lo último en lo que pensamos. Entonces, aquí la primera pregunta que quisiéramos hacerte es, ¿por qué consideras importante llevar a los niños al nutriólogo? Mira, a mí me encantaría poder concientizar a todas las mamás y que entiendan que la ida con el nutriólogo no es para curar una enfermedad. La ida con el nutriólogo es para prevenir una enfermedad o un padecimiento. Una ida con el nutriólogo con tu niño debería de ser anual, una vez al año, y con esa consulta nosotros podemos identificar algún foco rojo y si hay algo que tratar, pues se trata, y si no, nos vemos el siguiente año. Pero ese también es mucho trabajo de los pediatras, porque muy pocos pediatras canalizan con el nutriólogo. Únicamente si ven un problema ya más serio, entonces sí te dan la recomendación de ir. Pero no es de que, ¿ya fuiste con el nutriólogo? No, entonces las mamás, pues en quién confiamos cuando tenemos un niño, pues en tu pediatra. Claro, y si tu pediatra no te dice que vayas, no lo ves tan importante. Entonces, crear esa semillita de curiosidad en las mamás y que vean la importancia que tiene ir para prevenir. Prevenir cualquier problema de salud, llámese sobrepeso o obesidad, pero también desnutrición, porque hay muchos niños que tú los ves y tú dices, no, pues físicamente se ve bien, pero están desnutridos, no se están nutriendo bien. Exacto. Y aquí buscar la clave que la alimentación es para nutrirse, no para llenarse. Claro. Tenemos a un niño satisfecho todo el día, pero tal vez no está bien nutrido. ¿Y quién nos va a dar esas estrategias o esos tips para saber cuántos nutrientes necesita el niño? ¿El pediatra? No. El nutriólogo infantil. Exacto. Completamente. Fíjate que ahorita que dices eso, justamente cuando Aitana cumplió 1 año, el pediatra, por
protocolo, como dices un poco, nos mandó con una nutrióloga infantil. Y bueno, cuando yo compartía o de repente que alguien, oye, ¿qué tal? Que hay voy con la nutrióloga Aitana, y me ven a la fecha, me siguen viendo raro, porque es como, ¿por qué? la llevas con un nutriólogo? ¿Qué problema tiene? Ajá. Tan chiquita. Exacto, Ajá. o sea, no, o hasta me ha tocado comentarios que me hacen como, la vas a traumar, ¿no? O sea, ya desde ahorita pensando en que lo estoy haciendo por un tema, a lo mejor, no sé si como decías, estético. No sé, a lo mejor no hay la conciencia, ¿no? Ujú. Pero creo que es súper importante porque la verdad es Sí. que eso, al menos lo que dices, a mí como mamá me ha dado mucha luz para entender muchas cosas que en el día a día definitivamente, o sea, no lo hubiera manejado así, no lo pensaría. Digo, y ahorita vamos a hablar de ciertos tips que nos puedas dar, pero sí que importante es hacer conciencia de esa parte, ¿no? Sí. Y también, bueno, preguntarte un poquito cuáles son estos motivos de consulta, ¿no? Como los principales motivos de consulta que recibes en niños, sobre todo. Pues mira, lo menos cotidiano es para una evaluación nutricional de estas mamás que ya son conscientes. Esa es la minoría. De ahí nos pasamos a los casos ya de sobrepeso o obesidad, que es como lo más común. ¿Por qué? Porque ya vienen referidos por el pediatra. También he tenido temas, por ejemplo, de estreñimiento crónico en niñitos lactantes o en niñitos que inician la alimentación complementaria. Claro. Entonces hay muchos problemas de estreñimiento y también mucho desconocimiento de las mamás de que no saben qué darles. ¿Por qué? Porque a veces uno como adulto cree que los niños deben de comer igual que nosotras y que deben de seguir como los mismos lineamientos de alimentación como nos han educado a nosotros. Pero aquí también yo los invito a pensar, ¿cómo te han educado a ti? Claro. O sea, ¿cómo puedes corroborar que lo que tú estás haciendo es lo correcto? Está bien. Ajá, que es lo que está bien, porque uno viene cargando hábitos de Completamente. casa, abuelo, bisabuelo, y llegas con un niño, tienes a tu bebé y te enfrentas a que, a ver, esto que estoy haciendo para mí, ¿es lo correcto o no es lo correcto? Las cantidades que le voy a dar, ¿son las adecuadas o no son las adecuadas? A mí me gusta mucho en mis redes sociales pues decirles que conforme van creciendo los niños, el requerimiento nutricional y energético cambia totalmente. No es lo mismo lo que le dabas a los 3 años que a los 4 años. Sí. Y una mamá se puede quedar con esa idea y entonces ahí empiezan los problemas tanto de desnutrición como de obesidad. Wow, qué importante. Ay, sí. Me dejaste pensando un montón, porque por ejemplo, bueno, en este caso Adri y yo pues tenemos a nuestros niños de un año 9 meses y justo le damos lo que pensamos que es correcto, ¿no? O sea, por ejemplo, quizá más proteína le damos o quizá le metemos más carbohidrato, no sé. En mi caso, por ejemplo, igual Adri, van a guardería y pues yo le compro el menú, ya sabes, de desayuno, comida, colación, yo creyendo que le están dando lo que deba ser. Lo que debería de ser. Confiando En que le están dando, pero me dejas pensando un montón. Oye, y yo justo, no, yo estoy al contrario que tú, Ajá. Pau. Yo le mando a desayunar porque a mí me genera mucha desconfianza Lo que le dan. lo que le dan. A ver, Aitana es una niña que come, híjole, o sea, afortunadamente todavía, porque no cantó victoria, come muy bien. Pero en este comer muy bien, así como se pueda comer lo más nutritivo y saludable, seguramente se puede comer, nunca le he dado como chatarra así, pero si se la dan seguramente se la comen. Entonces yo en esta desconfianza digo, híjole, no. O sea, un poco sí quiero como asegurarme De lo que está comiendo. de lo que está comiendo. Y esto que decías de la información que luego tenemos o de la educación que tenemos nosotros, también creo que es bien importante y a lo mejor si nos puedes platicar un poquito de eso, porque como adultos, justo en una dieta que te dicen más proteína, ¿no? Menos carbohidratos, menos quizá. carbohidratos y grasas saludables. Ujú. Y entiendo, bueno, a mí la primera vez que la nutrióloga me dijo, a ver, bórrate como esa premisa que tienes, porque en tu hija es completamente al revés, casi. O sea, sí me sacó de onda, porque dije, tiene un impacto también en su desarrollo, eso es a lo que voy. Exacto. O sea, no es solamente lo que decías ahorita, no es solamente el que coma, tiene un impacto en su desarrollo. Entonces, justamente, pues, tenemos a lo mejor información que no es la correcta, ¿no? Y qué importante que lo dices, Adri, porque así pasa. Mira, en los adultos la distribución de estos nutrientes que son carbohidratos, proteínas y grasas son totalmente diferente a como se recomienda en niños. ¿Por qué? Porque en etapa preescolar todavía se está desarrollando todo su cerebrito. Entonces, todo esto
se forma a raíz de las grasas saludables que consume en su dieta. Si tú restringes estas grasas, pues entonces a futuro podemos empezar a ver problemas. Su principal fuente de energía van a ser los carbohidratos. Entonces, si tú como adulto te dices, no, pues me voy a comer una tortilla y va a ser de nopal, ¿no? Los niños no, necesitan sus carbohidratos complejos, su tortilla de maíz, su pasta integral, su arroz integral, y esa va a ser el 60% de sus calorías. Ajá, sus alimentos, 60%. Fíjate. De ahí nos pasamos a la grasa, que va a ser casi el 30%, de un 25 al 30. Okay. Y por último, la proteína, que es la que tiene menor cantidad. Yo Igual juré. de importante, pero en menor cantidad. Claro. Wow. Entonces, cuando tú visualizas el plato del niño, pues es totalmente diferente a la que tú estás consumiendo. A nosotros nos han criado con la idea de que mucha proteína, poquito carbohidrato, Sí. y si puedes quitarte la grasa, mejor. Mejor, ¿no? ajá, sí. Pero en los niños no, ni en los adultos, ¿no? Ajá. Pero bueno, en los niños menos, ajá. Tenemos que intentar que el plato esté completo y que tenga esta distribución. Ahora, algo importante de mencionar es que en consulta, porque muchas veces las mamás dicen, no, es que no quiero llevar a mis hijos a consulta porque no quiero que los traumen, ¿no? Entonces, también es importante que ustedes como mamás en casa sepan que en consulta no se maneja el control del peso, se maneja el cambio de hábitos. Y este es un trabajo que se debe de hacer en equipo. Hay muchas veces que me ha tocado que me llevan niños y quieren que los niños entren solos a consulta, como si el niño de 7 años fuera a entender y que si tiene su refrigerador lleno de refrescos no se los debe de tomar. Exacto, aquí es un trabajo en equipo en donde papá, mamá o cuidador, incluso hasta hermanos, deben de acudir a la consulta porque es un trabajo que se hace en conjunto. Si la mamá no le lleva ese refresco al niño, pues el niño no se lo va a tomar. Entonces, ahorita, en esta etapa, los papás tenemos 100% el control de lo que van a consumir nuestros niños. Cuando ya empiezan en una etapa de adolescencia, ahí sí, ya ellos ya son más independientes, tienen su dinero ahorrado, si quieren se van a la tienda a comprar lo que quieran, pero en esta etapa todavía no. Entonces, es cuando nosotros tenemos que ser un poquito más firmes en nuestras decisiones, tenemos que revisar cómo estamos comiendo nosotros como adultos, qué estamos llevando a casa, cómo nos quitamos nosotros esta ansiedad, porque muchas veces las mamás, no, es que yo cuando estoy ansiosa me como las papitas o me como los dulces. Güey, si el niño está viendo que tú estás ansiosa y te comes una bolsa de papas, así lo vas a educar. Sí lo va a hacer. Y entonces él va a hacer lo mismo cuando siente esta ansiedad, entre comillas. Si tú estás acostumbrado todos los viernes, porque me ha tocado viernes de monchis, y vemos películas, y es el día que compramos papas todos en casa y refresco y botana, el niño va a crecer con la idea de que los viernes es un día de monchis y él se va a salir a comprar desde chiquito hasta grande, ¿no? Y se va a comer lo que no se comió en la semana. Y se va a comer todo lo que no se comió en la semana. Entonces, crear hábitos, empezar a ajustar lo que nosotros como adultos hacemos mal, hacemos bien, crear buenos hábitos para nosotros y poderlos transmitir a nuestros niños en casa. Entonces, recordar que es una etapa de educación y que es un trabajo en equipo. Qué importante, Pati, lo que mencionas de todo empieza desde la casa. Todo empieza con nosotros. Hay que revisar qué estamos consumiendo, qué actitudes estamos teniendo ante la comida y qué le estamos transmitiendo al niño desde chiquito. Wow. Sí, completamente. Y algo, mira, me acabas de dar una palabra clave. ¿Qué le estás transmitiendo al niño por medio de tus alimentos? También muchos adultos, pues ya estamos bien madreados, ¿no? Ya estamos tristes y nos vamos a comprar un helado. Estamos enojados y nos vamos a comer cierto alimento porque sí hay relación en cuanto a las emociones y alimentos. Con la comida. Pero también hasta eso le transmites. Completamente. O sea, si el niño te está viendo que cada vez que te enojas, agarras la bolsa de, lo solucionas comiendo, tú le estás enseñando a tu niño que cuando él se enoje, él va a solucionar su problema comiendo ese alimento. Ay, qué fuerte. Qué fuerte, sí. Sí, entonces uno cuando es mamá tiene que, pues aparte de toda la carga y toda la chinga que tenemos, es este factor alimentación, emociones, todo, porque todo se transmite. Todo influye. Oye, todo fíjate, influye. Esto, yo me acuerdo que cuando empezaba con la alimentación complementaria de Aitana, mi pregunta así al pediatra, ¿no? ¿Cuál es la mejor alimentación, ¿no?, para Aitana? Por todos estos temas, justo que si el BLW y el desarrollo, ¿no? Yo tratando de pensar en su mejor beneficio de su desarrollo. Entonces le digo, ¿cuál es la mejor forma? ¿No? Papilla, BLW, tal, no sé qué. Y me acuerdo cuando me dijo de que a ti te dé más paz. Exacto. Y yo, no, todavía me acuerdo que le dije, no, o sea, sí, pero a ver, o sea, su desarrollo me dijo, no, la que a ti te dé más paz, porque si tú vas a estar estresada de darle
los BLW. trozos, los BLW, no sé qué tal y demás, eso se lo vas a transmitir cuando ella esté comiendo. Exacto. Entonces, necesitas tú estar tranquila, estar segura de lo que está comiendo para que se lo transmitas y ella, lo que dices o sea, reciba estos nutrientes. Y no, ella también va a estar estresada, como que si está masticando y tú estás, ¿no? Así, Como, ¿no? ¿qué onda? Y la verdad es que en eso, o sea, sí fue como de estas cosas que te truenan la cabeza porque dices, claro, o sea, qué importante que lo que yo estoy haciendo, ella tan chiquita, pues, Sí. ¿a qué empiezas a los 6 meses 6 con meses. la alimentación? O sea, dije, wow, qué importante lo que nosotros como papás hacemos. Sí. Y sí, había cosas que, o sea, yo fue como muy mixto, ¿no? O sea, cosas que yo sí me sentía segura de darle el pedazo para que ella lo agarrara, jugara con él, lo que sea. Y había cosas que decía, no, esto sí me da miedo y entonces, ¿no? La papilla o el machacado o lo que sea. Pero la seguridad o la emoción o lo que siente uno que le transmite a los hijos, o sea, creo que es fundamental. Y otra cosa también, que creo que va un poco enfocado con los trastornos que después se puedan generar, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que con la nutrióloga algún momento le decía, oye, pero a ver, que si galletas, esto, ¿no? O sea, cosas, puede comer, no puede comer, ¿no? Y entonces justo me decía, ¿tú los comes? Pues ocasionalmente me decía, si ella te ve y te pide, déjala que pruebe. No es malo que pruebe, pero no hace sentido que le digas, tú no, Y tú sí. no sé, vas a una fiesta infantil, el pastelito, ¿no? No hace sentido que le digas, tú no puedes comer pastel y te des la vuelta Y te lo comas tú. comiéndote el pastel, ¿no? Entonces, como, ¿por qué? Ahora, déjala que lo pruebe. A lo Claro. mejor lo prueba y no le gusta, pero tú ya le estás imponiendo de alguna manera, ¿no? Como pues sí, como estas formas. Entonces, eso también creo que hace muchísimo sentido con el cómo estamos educando. Bueno, Pati, y preguntarte un poco y con lo que estamos hablando, ¿qué cosas debemos de considerar nosotros como papás en la alimentación de nuestros hijos? Mira, primero que nada, saber que ningún alimento es bueno y ningún alimento es malo por sí solo. Exacto. Y eso es un punto clave para evitar cierta dependencia a alimentos o crear esa curiosidad y querer comerlo a escondidas. Eso. Okay. Porque ese es un problema que se empieza a generar. Antes se veían adolescentes, pero ahorita ya se está viendo hasta en etapa escolar. Fíjate. Híjole. Entonces nosotros cuando estamos en casa y restringimos de manera significativa algún alimento, pues creamos esta viborita en el oído de, si mi mamá me dijo que no es por algo, Ajá, y quiero, claro. y quiero, y quiero, y si me lo ofrecen a escondidas como sea, ¿no? Entonces, saber que ningún alimento es bueno y ningún alimento es malo. A lo que comentabas hace rato, por ejemplo, yo con mi hija, yo la dejo comer de todo cuando estamos fuera de casa, si me lo pide, yo no lo ofrezco, Ok. pero si ella ve, si alguien le Se le ofrece antoja. y se le antoja, me pide, yo le doy. Pero yo sé que el 99% de su vida no lo va a tener. Y entonces ese 1% que ella pruebe o ella coma, pues no va a tener gran impacto en su salud. Claro. Educar en casa y que sepan ellos qué alimentos nutren y qué alimentos no nutren. Ese concepto sí podemos utilizar. No qué alimento es bueno y qué alimento es malo. No qué alimento es saludable y qué alimento es chatarra. Más bien, qué te nutre y qué no te nutre. Entonces vamos a intentar comer en casa alimentos que sí te nutran. Y cuando estés en una fiesta, cuando estés en un evento, cuando estés en una reunión, si tú quieres comer algo que no te nutra, cómelo, no pasa nada, pero sabes que regresando a casa nuestra alimentación sigue siendo igual de saludable como siempre. Claro. Entonces yo creo que si manejamos esos dos conceptos, nutre o no nutre, va a ser mucho más fácil y vamos a evitar muchos problemas a futuro. Porque también hay muchas mamás que se estresan mucho. Se obsesionan, ¿no? Sí, se obsesionan, perdón, esa era la palabra, se obsesionan de que no, dulces No no, puedes. no puedes, Ajá. no comas. Pues ahí tienes Y el al niño pobre así, niño, todo traumado. Sí, Sí. y cuando le dices, ¿quieres uno? Cómetelo. Ajá. Y los puedes tener en tu casa y de verdad no Sí. van a ir a abrir a la cena y se los van a comer. ¿Por qué? Sí. Porque no le enseñaste que ese era un alimento ni bueno, ni malo, ni nada. Entonces, Claro. yo creo que eso, manejar bien ese concepto con los niños y desde chiquitos. Sí. Si están acostumbrados a no comer nada de azúcar en casa y llegan a una fiesta y se echan un pastel, pues no van a aceptar un gran pedazo porque su boca No está acostumbrada. no está acostumbrada a esos sabores. Ahora, hay que tener mucho cuidado con algunos alimentos. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria pues ya le agrega un montón de ingredientes para crear esta adicción. Y Sí, ahí eso también es otro tema. Pero también la mamá tiene el control. O sea, si en la fiesta tomó refresco de naranja y llega a tu casa y te lo pide, pues dile que
que no hay. Sí, ya no hay. Cuando vuelvas a ir a la fiesta, pues te tomas otro traguito, pero en tu casa no hay. Claro. Porque me llegan a consulta y me dicen, Pati, es que nada más quiere tomar refresco de naranja. Y yo así, ¿y quién se lo da? No, pues yo. ¿Y lo tienes en tu casa o vas a comprar? No, pues lo tengo en mi casa. No, pues amiga, Claro. deja de comprarlo. Ella no va a tener la necesidad. el acceso. Pues puedes decir que no, tú eres la mamá, tú tienes Claro. ese control. poder de decir no. Sí. Wow. Oye, como este principio, yo siempre digo, ¿no? Que es como este principio de disponibilidad de los alimentos. O sea, si está ahí, yo de verdad, a ver, soy súper antojada y demás, pero Por hay dos. cosas que no compro Ajá. porque sé que si las veo, me la voy a comer. Pero si no lo veo, no pasa nada. Y creo que puede pasar también con los niños, ¿no? O sea, pues claro, si de repente mamá tengo hambre y va y abre y se encuentra Las papitas, que es de fácil ajá, acceso. ¿no? Papas, galletas, lo que sea, pues dices, güey, o buscar a lo mejor opciones que sean saludables, ¿no? Que también es todo un tema con esto que dices de la industria alimentaria, que ya uno, o sea, yo veo a veces las etiquetas y digo, güey, ya no sé qué, o sea, ves enfrente de que orgánico, de libre pastoreo, ¿Y por atrás? no sé qué, y luego le das la vuelta y dices, no manches, pero sí Un tiene montón de chorro sodio o cosas. así, sí. Eso también es Educación. educación y es, yo creo que no, para los papás, o sea, el aprender, A leer etiquetas, o quizá. sea, ya no es solamente el que cuides, que a lo mejor le des ciertos grupos de alimentos, sino que aparte de eso, Lo que estás veas- comprando. o sea, no sé, el otro día algo estaban diciendo que si la avena, que hay avena que ya viene con no sé qué y otra no y otra no. Entonces, a lo mejor tú llegas al súper y agarras la primera pensando que le estás dando algo nutritivo, pero resulta que no. Entonces, también ya como papás te tienes que involucrar mucho más en la educación Sí. de la alimentación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate, y antes de pasar a la siguiente sección, me acordé ahorita que estabas platicando todo esto de los niños de que restringes. Justo el otro día una amiga platicaba que a ella de niña era prohibido en su casa comer Nutella. O sea, era Nutella, no, y a ella, como en su casa le prohibían Nutella, cuando iba a casa de otra amiga en la que sí se permitía la Nutella, dice que se acababa el bote en una sentada. Entonces, justo ahí también los papás deben de entender que si tú dices en tu casa, prohibido, aquí no hay, no se compra nunca, 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 ¿qué va a hacer el niño cuando salga de tu casa? Se lo va a acabar en una sentada. O sea, creo que eso también es un llamado a los papás de que cualquier restricción ya se ha estudiado y se ha dicho que no lleva a nada bueno. Mejor enséñale a comer esa Nutella, ¿no? Exacto. Aquí hay Nutella, pero la porción es una cucharadita y embárrasela como quieras al hot cake. Y pero no es se la le va a porción. antojar tanto, Claro. quizá, sí, porque no hay nada prohibido. Pero bueno, un poquito, ahora con esta plática abrimos una caja de preguntas en nuestras redes sociales justo para ver las inquietudes que los papás tenían sobre este tema, ¿no? Entonces vamos a hacerte algunas de estas preguntas Ay, venga. Sí. para también, justo quisimos como involucrar a los papás para también saber ellos qué inquietudes tenían o qué querían saber. Entonces, bueno, Pati, la primera pregunta realmente era, pues, ¿qué alimentos se deben evitar en la alimentación de un niño? Pero creo que ya nos la acabas de responder ahorita, que fue justo, no hay alimentos buenos ni malos, solo es la cantidad, ¿no? Saber comerlos, la Ajá. cantidad correcta, en el tiempo del día correcto, la combinación correcta. Ujú. Entonces, sí tomar en cuenta eso y obviamente no llevar a casa alimentos ultraprocesados, no llevar a casa alimentos ricos en azúcar, no llevar alimentos ricos en colorantes. Ok. Tratar de no tenerlo en fácil acceso. La tentación. Ujú. Sí, que es La siguiente pregunta es, ¿cuánto debe comer un niño de 2 años y cómo saber si mi hijo está comiendo lo suficiente? Miren, para poder saber si están comiendo lo suficiente a esa edad, es importante medirlos y pesarlos, medirles su perímetro cefálico, que es su cabecita, y eso compararlo en tablas. O sea, al ojo de buen cubero no hay manera. O sea, si tú estás viendo que el niño va retrasado en su desarrollo a comparación de otros niños de una De su manera edad. significativa, pues entonces sí, pero físicamente no hay manera, al menos que lo lleves con el nutriólogo pediátrico o con su pediatra para que le hagas estas evaluaciones y pueda comparar en las tablas de crecimiento a ver cómo va. Ok. Ahora, en cuanto a las cantidades, hasta los 2 años, más o menos, les voy a hablar en calorías, son como 1000 calorías que debe de estar consumiendo. Si lo plasmamos en un platito, a los 2 años debería de estar consumiendo medio huevo, que sería media porción de proteína, una Ok. porción de cereal,
que en el plato haya verdura, haya fruta, haya alguna porción de grasa. Estas grasas pues deben de ser saludables. ¿Cuáles son? Aguacate, aceites que sean de oliva extra virgen, o grasas de las oleaginosas como la almendra, nuez, cacahuate. Estas se deben de presentar en polvos o en cremas a esta edad todavía. Entonces, ahorita en esta etapa, más que la cantidad, porque todavía está en una etapa de aprender el niño, es cuidar que el plato esté completo. Ok. De ese plato, el niño a lo mejor se come todo el plato porque es un día que tiene mucha hambre, pero a lo mejor es un día que no trae apetito porque todavía están tomando su leche y se deja la mitad. Entonces, ahorita como mamás a esa etapa no hay que estresarnos de que si comió, si no comió. Mientras el plato esté completo, de preferencia que siga con pecho, si no tiene lactancia materna, que siga su porción fórmula de leche de fórmula, o incluso O ya la después leche, del año sí. leche de vaca ya se puede tomar. No hay por qué estresarnos, ¿ok? Si tú ya ves que tiene 4 días sin comer, pues entonces hay que revisar por qué. Me han tocado muchos casos de que los niños esa edad están llenos de leche. Sí. Como no quiere comer lo que le dan en el plato, se ponen piquis, empiezan a llorar, no quieren, le meten el biberón. Ya. Y entonces todo el día toman leche. Pues cuando los sientas a la sillita no quieren comer. Entonces Claro. las mamás se empiezan a preocupar, es que no está comiendo. Hacemos la revisión, me doy cuenta que el niño está lleno de leche porque en las tablas está bien, está con su crecimiento adecuado, su talla, su desarrollo. Les digo a las mamás, a ver, cálmate, no está desnutrido, va muy bien, pero no estamos cumpliendo con esta parte de el conocimiento de estos alimentos que él necesita comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que bajar las tomas de leche, hay que mejorar las horas de la siesta. Hay como muchas estrategias que nosotros podemos implementar para que los niños tengan una mejor relación con los alimentos y logren comer. Si no se termina en el plato, no importa, pero tienen que probar por lo menos una porción chiquitita de todos los grupos de alimentos. Buenísimo. Oye, ahorita que dices esto, Sí. a ver si nos puedes platicar como con el tema de los picky eaters, ¿no? Yo por eso ahorita que decía Aitana, digo, Sí. todavía, porque sé que en algún momento todos los niños tienen como cierta etapa de selectividad, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito de esto y como qué tips pudiéramos o pudieras compartirnos a las mamás que empiezas a atravesar por esta etapa y pues yo creo que te paniqueas y dices, híjole, o sea, ya no está comiendo, ya no, Ajá. no sé, o sea, no quisiera pasar por esa etapa todavía, pero si nos pudieras dar algunos tips por ahí. Sí, mira, saber que desde el embarazo los niños empiezan a tener esta relación con diferentes sabores de alimentos. Entonces, si los que nos están escuchando todavía están embarazadas o están en proceso de, ojo, porque desde el embarazo nosotros podemos favorecer la aceptación de alimentos en un futuro de nuestro niño. Ok. Por medio del líquido amniótico se transmiten también sabores y si nuestra alimentación como mamás es diversa, es completa, tienes muchos sabores, pues con eso ya tenemos un puntito a favor que nuestros niños no sean selectivos. Ok. Ahora, cuando estamos en proceso de lactancia, pues también. Todos los sabores pasan a través de la leche materna y es muy común, por ejemplo, cuando inician la alimentación complementaria, no sé si a ustedes les pasó, que ese alimento que estuvieron consumiendo en mayor cantidad durante el embarazo y la lactancia, el niño lo acepte más fácil. Sí. Por ejemplo, ay, mamás de lactancia, es que todo el día comían plátano porque se les antojaba el plátano. Le das el plátano al niño y Lo saborea. lo saborean, como si dijeran, Sí. ay, me acuerdo de cuando me daban plátano, ¿no? Exacto. Entonces, proceso de lactancia, alimentación en la mamá, súper importante, Importante. no nada más para que no te desnutras tú, no nada más para que no te descalcifiques, es para que el niño en un futuro no sea selectivo. Wow. Pasamos esa etapa, empezamos la alimentación complementaria. También aquí la recomendación es asesorarse porque pues también esta va a ser la basecita de la alimentación del niño. Pero sí es cierto que cuando llegan a cumplir 3 años, los niños empiezan una etapa de selectividad alimentaria. Ok. Entonces aquí todos los niños empiezan a ser más selectivos. Habrá sabores y texturas que ya aceptaban y que comían súper bien y llegan al preescolar Y de repente y ya no quieren. Y no quieren, y no quieren, y no quieren. Entonces, aquí nosotros, como mamás, tenemos que cuidar mucho que no quitar ese alimento por completo de su alimentación. Por ejemplo, se comía muy bien el brócoli. Le dieron un brócoli ahora en el plato y no me gusta, no quiero. Entonces, aquí el tip de nosotros es, a ver, hoy no te gusta, mañana vamos a ver qué tal te parece. No quitarlo por completo No porque quitarlo. ese ya dijo, ya no quiero. Claro. Exacto. Ok. Que es donde las mamás cometen el error. No, pues es que estoy tirando la comida. Ya. Claro. Le estoy dando el brócoli y No no se lo lo come, quiere. pues ya no se lo doy.
le Claro. busco por otros alimentos. Entonces, no le gusta el brócoli, tú hablas con él porque los niños son bien inteligentes. Claro. Y entienden todo, Todo. perfectamente. Entonces, Sí. hablar con ellos, decirles, ¿sabes qué? Hoy no te gusta. Entiendo, no pasa nada. A mí también hay días que no se me antojan cosas, pero vamos a probar mañana y a lo mejor mañana lo probamos en otra Y textura. ya lo acepta. En otra combinación y lo acepta súper bien. Ok. Entonces, no dejar de ofrecer el mismo alimento. A veces se lo dejamos en el plato y no se lo va a comer, pero nosotros como mamás no vamos a hacer drama. Si Ok. se comió todo lo demás, está bien. Qué bueno que comiste, felicidades, porque también hay un término que se llama alimentación perceptiva, que esto se aplica mucho durante la alimentación complementaria. La alimentación perceptiva es respetar las señales que tu niño te está dando durante la hora de la comida. Si el Ok. niño quiere, si el niño no quiere, si el niño está incómodo. Tú tener paz mental para poder darle de Sí. comer al niño. Si el Claro. niño, como mencionabas tú, te ve toda estresada, te ve enojada, el niño va a estar igual y no va a querer comer. Entonces, crear un ambiente ameno para que este proceso de alimentación se vuelva una experiencia. Ajá. Que el niño disfrute estar sentado con ustedes comiendo, que el niño disfrute estar en esa silla. Pero si está sentado, tiene el iPad, tiene la tele, los papás están peleando, pues no va a ser un momento ameno. Y si el niño empieza a llorar, ojo aquí, otro tip, no es dejarlo llorar y obligarlo a que se acabe el plato, es levantarlo de su silla porque no queremos que el niño relacione el momento de la alimentación con un caos. Ajá. Claro. Entonces se levanta, se quita de su silla, se pueden hacer otra actividad, se calman las aguas y pueden volver a regresar a la comida. Claro. Ok. Oye, es que este tema y ahí sí es reeducarnos como papás, porque traemos, sobre todo nuestra generación, Ah, sí. otro chip completamente. Totalmente. Es cambiar todo y es difícil. O sea, antes era, Sí. no te paras hasta que no te lo acabes. Sí. ¿No? Y hazle como era- quieras. Sí, o ya te paraste y la mamá ya te quitaban el plato Y te lo vuelvo a dar. y después querías y era, aquí no es restaurante también, ¿no? O sea, no, ya Sí, se sí, sí. acabó. O sea, es que es reeducarnos completamente en este tema, Sí. es crear nuevos hábitos, lo que Eso. decías, cambiar un poco como El chip. este chip, porque la neta es que sí está cañón con toda la información Sí. que nosotros Sí. traemos. O sea, y aparte súmale que conforme vas viviendo este proceso, o sea, sobre todo, digo, tu bebé ya tiene 5 años, estás más avanzada en el camino, pero ahorita Ujú. nosotras, cuando empezamos, todos los comentarios a los que te enfrentas todo el Ah, tiempo, sí. porque nuestras mamás, tías, abuelas, De esas lo que sea, generaciones. lo hicieron de otra forma, es como, o sea, sí llega a ser agotador, ¿no? O te llegas a cuestionar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo Sí. mal, ¿no? Sí. Porque llegan y te dicen, así no es, no. ¿Y cómo porque- le vas a dar eso? ¿Y por qué? Sí, sí, sí. Oigan, y algo que también es muy común es decir que los papás o los abuelos o los hijos, pero ¿cómo no le vas a dar eso si es Ah, sí. niño? Claro. Como si el Sí. niño metabolizara diferente el azúcar que el adulto, o como si el niño no le hiciera daño comer exceso de colorantes, azúcar y sal. Entonces también es otra cosa que tenemos que educarnos como adultos y Sí. saber que lo mismo que te hace daño a ti, Le hace, le hace daño al niño y más, porque él todavía está en una Sí. etapa de desarrollo y crecimiento. Sí. Entonces, no decir, no, pues como es niño, a él sí le voy a comprar las galletas. Yo me compro las sugar free, pero, ay, A pues él como sí. es niño, No pasa No le nada. le compro nada. las repletas de azúcar No y se vaya a colorantes. traumar, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, también esa parte de que entendamos que los niños son igual de sensibles a estos excesos de azúcar y sal en los alimentos como nosotros adultos. Sí. Claro. Y tratar de cuidarlos todavía más de lo que nos cuidamos nosotros. Completamente. Súper importante eso. Yo creo que lo que mencionas, Adri, de reeducarnos es vital. O sea, no es fácil. Entiendo que no es fácil porque llevamos años con esos hábitos, años con esa educación. Entonces, pero yo creo y siempre pienso que es un puntito extra que estemos intentando cambiarlo. Ya el intentar, ya le estamos transmitiendo a esta generación de nuestros hijos que el día de mañana, si deciden ser papás, quizá ya van a poder cambiar un poquito eso que nosotros traíamos, ¿no? Sí. Entonces, qué importante es que se informe y que intentemos cambiar esos hábitos. Qué importante. Y qué bueno que haya gente como ustedes interesada en estos temas y que por medio de su Sí. plataforma podamos compartir esta información. Exacto. Eso es lo que yo creo que siempre lo mencionamos Adri y yo en cada episodio. Llegar a esas personas y estos temas que quizá no los hablamos, que quizá nos quedamos con la duda y estamos llegando a personas que les va a servir muchísimo esta información como a nosotras, que ahorita estamos las dos como... Toma nota, toma Sí, nota. sí, casi así de, espérame, Pati, déjame lo anoto porque se me va a olvidar, ¿no? Sí. Lo bueno que luego lo podemos ver. Sí. Pero, pues sí, ese es uno de los objetivos.
Y sobre todo, y ahorita que hablábamos un poco de la educación, a ver, yo creo que más de alguno o alguna de los que nos escuchan y nos ven también, crecimos con algún trastorno alimenticio, ¿no? Yo creo que el 99%. Como que antes lo relacionábamos mucho solamente con ciertos trastornos que eran más una bulimia, una anorexia, o sea, como que ya cuando era algo más severo ya decías, tengo un trastorno, Sí. o tal persona tiene un trastorno. Pero es que no, o sea, hay trastornos como este tema en el que guardas luego, ¿no? La comida Sí. o lo escondes y justo, ¿no? Los atracones, Ujú. cosas así. Que eso, o sea, yo por ejemplo, el tema de los atracones es algo súper común. Yo lo veo mucho en los niños. Que agarran y, ay, bueno, mi mamá no me deja, lo que decía, ¿no? Vas a la piñata o lo que sea. Y me Mi mamá atasco. no me deja, entonces agarra, los guarda, pero los esconden en su casa. Y los papás luego ni siquiera se dan cuenta en qué momento sucede que se los comen, ¿no? Entonces, si de por sí pasaba en nuestra generación y era algo que no sabíamos, que no se hablaba, que los papás no se daban cuenta, o sea, hoy que ya tenemos esa información, creo que como papás también tenemos mucha responsabilidad para que eso Sí. no suceda en los niños. Que en ¿no? un futuro no les vaya a afectar de esa manera que a nosotros nos afectó. Completamente. Entonces, pues ahí un poquito, Pati, también si nos puedes compartir algunos tips que nosotras como mamás o papás, ¿no? Ujú. Porque aquí entra parejo todo en la responsabilidad de los hijos, pues pudiéramos tomar para educar mejor a nuestros hijos en esta parte y evitar algún futuro trastorno a la conducta alimentaria, ¿no? Claro que sí, mira, también esto sucede porque a veces nosotros como mamás queremos restringir de más en la alimentación de los niños. Y muchas veces en este intento fallamos y hacemos malos cálculos porque no nos asesoramos con un experto. Entonces dicen, no, pues estoy viendo a mi hijo que está subiendo de peso, en vez de darle 3 quesadillas le voy a dar 2. Oye, espérate, a lo mejor sí necesita 3, pero Claro. necesita quitarle otra cosa, meterle otro grupo de alimentos. Entonces aquí, primero que nada, es acudir con un nutriólogo. Porque Claro. tú como mamá no tienes el conocimiento para hacer estos Claro. cálculos dietéticos. Entonces, Claro. para eso estamos nosotras, para apoyar a Claro. todas esas mamás, papás, cuidadores que necesiten esta asesoría. Entonces, primero que nada eso, porque también ese piquito de ansiedad o de hambre, pues puede venir porque no están cubriendo sus nutrientes. Exacto. Entonces, empezar por ahí. Ahora, si tú ya te estás asegurando que el niño está consumiendo lo que debe de comer, porque también, ojo, en los niños no se hacen restricciones, se enseña a comer. Ujú. Entonces, no es como que vamos a comer 500 calorías menos de las que comías. No, vamos a mejorar las marcas de los productos que estás consumiendo en tu Exacto. casa, vamos a mejorar la calidad, vamos a mejorar los métodos de cocción y con eso los niños van a empezar a regresar al peso que deberían de estar, hablando de sobrepeso y obesidad, ¿no? Ujú. Ahora, si ya estamos viendo que está comiendo lo que debe de comer, hicimos todos estos cambios en casa y aún así yo sigo viendo como esos foquitos rojos en nuestros niños o adolescentes, pues entonces pedir ayuda. Aquí lo ideal es acudir con un psicólogo especializado en adolescentes o en niños y que él nos pueda dar estas herramientas y estrategias que nosotros como papás necesitamos aplicar en casa. Hacer una revisión de nosotros, cómo estamos tocando el tema de la alimentación. Ujú. ¿Estamos tocándolo como una dieta? ¿Estamos tocándolo Claro. como comemos así para bajar de peso? Eso, el y, enfoque. y es un problema que vemos desde chiquititos. No comas eso porque te va a crecer la panza. Sí. Entonces yo veo en la edad de Amelia, que es mi niña, niñas de su edad que le dicen, ay, yo no como eso porque mi mamá me dice que me va a crecer la Ay, panza. sí. Y Porque va yo a me engordar, incendio por ¿no? dentro, ¿no? Sí. Claro. De que qué tan importante es el vocabulario que Ay, utilicemos con nuestros niños Completamente. de nuestro cuerpo, Sí. de los alimentos. Entonces, aquí es mucho trabajo de los adultos. Sí. Sí. Nutrición Siempre. infantil, sí, hay que cuidar obviamente lo que el niño está comiendo, ver sus señales, pero yo creo que el 80% es trabajo en uno como adulto porque somos responsables, ahora sí que somos el espejo, Sí. totalmente. Sí. Entonces, esa es nuestra chamba. Súmale a la maternidad esta parte de la otra, ¿no? alimentación. Oye, Otra también- más. Y también un poquito como para ir cerrando, porque nos escucha mucha gente que también, a lo mejor no son mamás, pero son parte de la tribu, ¿no? Y de esta red de apoyo. Ujú. Pero también qué importante y qué responsabilidad tienen ellos. Una, yo creo que de respetar las decisiones que como papá decidas,
pues sí, asumir en la alimentación de tus hijos, ¿no? Sobre Sí. todo considerando lo que decimos de la educación que traemos De las atrás, ¿no? generaciones. Porque pues hoy en día es, ay, pues tu mamá no te da, pero y luego los abuelos sí. Sí, sí. Entonces ya sabes que vas a ir a la casa del abuelo y que ahí sí va a haber. Ese es X. otro tema. ¿No? Ajá. Entonces, como concientizar esta parte también a nuestra red de apoyo, nuestra tribu, de respetar esta parte. Y lo otro que hemos dicho de los comentarios que hacemos, ¿no? Sí. Esto que dices del vocabulario es súper importante. A ver, a mí me ha tocado que de repente me dicen de que, ay, o sea, es que Aitana come demasiado, es que Sí. después va a engordar, va a ser una niña Ujú. obesa, gorda. Y yo la veo y cero. Claro. Pero te lo dicen a ti, que tú como adulto luego te generas tus inseguridades y Que tú estás empiezas, peleando con eso también. y dices, güey. Y luego al niño. Y lo que dices, ya cuando empiezan a ser más grandes, un poco más conscientes, a expresarse más, ¿no? Porque pues, ahorita Aitana y André de casi 2 años pues, no hablan tanto, pero ya cuando empiezan a tener más edad, ya con otros chiquitos, a decirle, no, tú no, porque estás, o no puedo comer tal porque eso engorda, eso te va a poner O te vas a tal. comer eso, todo eso te vas a comer. O sea, sí, es que tenemos que también concientizarnos, como dices, como adultos, pero todos, no solo las mamás, no solo los papás, evitar este tipo de comentarios, porque se vuelve bien difícil sobrellevarlo en el día a día. Y yo creo que lo que termina pasando justo es, muchas desistimos o desisten en este proceso y dicen, ya, güey, o sea, que coman lo que sea, como sea, a la hora que sea, ¿no? O sea, ya, pues sí, empiezas como a dejarlo un poquito de lado. Yo creo que es un trabajo más difícil todavía lo que mencionas, Adri, de justo reeducar a estas personas que ya traen más años que nosotros con esos hábitos, con esas ideas, de que todavía existe mucha gordofobia, lo sabemos totalmente, y que eso no tiene nada que ver con la salud, que era lo que decía Pati al inicio. Bueno, quizá estás desnutrido y aparentemente no te ves desnutrido, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que intentar reeducar esa parte es un poco difícil. Creo, no sé, Pati nos podrá desmentir o no. Yo lo que hago al menos con mi hijo, no hablando como tal del tema de la comida, pero por ejemplo yo intento que esté chiquito decirle, en esta casa hay ciertas reglas y cuando vas a casa de tus abuelos, ellos tienen sus reglas, pero es en casa de tus abuelos. Aquí hay otra cosa. Entonces yo creo que también, como igual no traumarnos por el hecho de intentar cambiar a la otra persona que ya trae muchísimos años de Claro. educación, se vuelven un poco más tercos, entonces es un poquito complicado, ¿no? Pero, pues no sé, creo que ya al ir cambiando cosas en nuestras casas, podemos ayudar mucho, ¿no? Ya es un gran avance. Sí. Sí, porque si nos metemos con la casa de los abuelos, ese es todo un tema. No, No vamos a no, poder no. contra eso. No podemos contra eso. Entonces aquí lo que podemos hacer, que me ha llegado a pasar mucho en consulta, me dicen, Pati, es que en mi casa comemos súper bien, pero es que mi mamá me cuida a la niña. Toda la Exacto. tarde está en casa de mi mamá y mi mamá Sí. le da lo que la niña le pide. Claro. Claro, Y mi mamá se lo da no por hacerle daño, se lo da por consentirla, sí, porque es la Chiquearla. manera que ella tiene de decirle que la quiere. exacto. Entonces le digo, a ver, vamos a toca el tema con tu mamá. Dile, mamá, es que me apoyarías más si en vez de esto, Le das- lleva tú las cosas, le digo. No le digas, mamá, no le des este Ah, cereal, sí. dale aquel. Pues no, tú como mamá Cómpraselo. llega con el súper, dile, mamá, eso es lo que le gusta y tenlo en el refri. Y yo te Ujú. aseguro Claro. que a lo mejor de ese 100% que comía comida que a ti no te gusta que le den, el 50 va a cambiar. No el 100, pero el 50 sí. Pero también nosotros decirle, mamá, es que no quiero que le des esto. Pues dale opciones. Claro. Sí, Llévaselas, sí, sí, pónselas sí. en el refri y Sí. va a ser un poquito más fácil. Wow. Yo les voy a contar una Claro. experiencia que me Ajá. pasó cuando la niña estaba más chiquita y si mi mami está escuchando mami, te voy a platicar, lo siento. Llegamos a casa de mi mamá y la niña, descubrí que todas las tardes se comía un plato de Fruit Loops. Porque le Ok. gustaba comer Fruit Loops, porque descubrió ahí los Fruit Loops y de chiste mi hermana le daba Fruit Loops para grabarla, de que miren, a mí le Ajá. estaba viendo Fruit Loops. Una cura a toda la gente que veía cómo comía Fruit Loops. Entonces con mi mamá le empezaron a gustar pues cajas y cajas de Fruit Loops. De que era un platito también, pero todos Sí, los sí, días. sí. Entonces llego yo un día, no se dan cuenta, agarro la caja y la tiro a la basura. Dije, si no hay, no le van a dar. Claro. Se Volvieron a entera mi comprar. mamá que tiré la caja. No. ¿Cómo te atreves a entrar a mi casa y quitar mis cosas? Esas son mis cosas, es mi casa. O sea, de Híjole. que yo me Sí. entrometí en su casa, Sí, literal, sí, sí. en su alacena, en su refri. sí. Entonces ahí entendí de que lo que sucede en casa de mi mamá y lo que le den, pues
pues Sí, ni modo, claro. me la están cuidando. Exacto. No me puedo poner los moños, pero Exacto. sí llevé más opciones. Claro. Le llevé otro tipo de cereal, le llevé Ándale. otro tipo de snacks, y entonces dejaron de comprar los Fruit Loops porque vieron que a la niña también le gustaban los otros y es lo que ella pedía. Si ya lo tenía ahí, lo pedía. Ujú. Entonces, no podemos llegar a poner reglas, como dices Sí. tú, es una casa totalmente ajena, pero sí podemos hablar con ellos, tratar de concientizarlos un poco y darles los elementos para que Exacto. puedan sumarse al equipo que estamos formando nosotros Claro. en casa. Wow, qué tip tan importante. Me Sí. encantó porque no lo había pensado y creo que es una herramienta muy buena y así ya no te metes en problemas quizá con los abuelos tanto, ¿no? Sí, sí, a mí, digo yo, por ejemplo, ahorita que dices esto, siempre traigo en la pañalera justo snacks y los botecitos Ujú. separados, ¿no? Y hasta algunas amigas me tachan como de medio ridícula, de que, güey, pero justo es este tema. O sea, Sí, si yo voy a un lado y obviamente tiene hambre y empieza a mamam y no tengo que darle, ¿no? Obviamente, pues voy a agarrar la primera Lo cosa que primero. se me atraviese, ¿no? Ujú. En cambio, si traigo de que si Opciones. las blueberries, que si no sé qué, que si bla, 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 y la frega, pues se lo doy y se lo come y se acabó. es cierto. O sea, Sí, sí, sí. sí tratar un poco, como dices, de en esta responsabilidad que tenemos, ¿no? De tener estas opciones y decir, bueno, pues por si algo, acá traigo, ¿no? Igual el agua, o sea, a ver, Aitana toma súper bien agua, nunca en la vida he tomado refresco, nunca he Sí, tenido no. la necesidad, No. pero siempre traigo su vaso y aparte otro termo con agua. Ujú. Y ahí sí no es como que se te acabó, ¿no? No, ahí tienes más. O sea, siento que vuelve un poco como a este principio de disponibilidad, de que si lo tienes, se lo vas a dar. Claro. Si no hay otra opción, pues, o sea, les van a dar Sí. refresco. como Y eso les va a dices, o tocar sea, cuando entren en etapa de piñatas. Ahorita están muy Ándale. chiquitos sus bebés. Todavía. no, pues ya, Pero estamos ya. empezando. Pero se van a dar cuenta que hay mamás muy conscientes y hay mamás que el tema de la alimentación no es un tema, Sí. ¿no? Sí. Entonces, a mí me ha tocado ir a piñatas donde no hay agua, hay puro refresco. Entonces, desde ahí entendí que yo tengo que salir de mi casa Claro. con los snacks, con el agua. Y cuando la niña me pide ofrecer, si me dicen, no mamá, es que no quiero eso, quiero aquello que está en la mesa, ok, cómetelo. Ya. Pero yo siempre tener la opción de algo un poquito más saludable. Su termo con agua, sus Claro. snacksitos, Su su fruta. frutita. Ujú. Por ejemplo, ahorita que venimos de La Paz, en el aeropuerto yo cargo siempre con mi mochila llena de snacks, porque no quiero que le dé hambre y lo único que tenga sea una bolsa de papas. Claro. Ujú. Entonces, como dices tú, es bien importante prepararte y salir equipada de tu Sí. casa. Sí. Sí, Y sí, lleva tiempo, pero ni modo. Y a ver, habrá momentos en los que no se pueda. Claro. También. También, Y está bien. claro, O sea, y claro. está bien, ¿no? Porque también hay veces que lo que decías, quizá eso no te genera paz. Te O genera un día ansiedad. estás enferma, no, te sientes muy mal y lo único que quieres es ya salir de tu casa y no partiste la fruta y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, yo ya para cerrar un poquito este tema, espero que todas las mamás que nos estén escuchando, que nos estén viendo, les sirvan todos estos tips que Patti nos acaba de compartir, que la verdad están buenísimos, a mí me abrieron muchísimo la mente. Creo que tengo mucho que pensar, mucho que analizar, así como muchas mamás que nos pueden estar escuchando o viendo. Antes de cerrando ya un poquito este tema, Patti, no sé si nos pudieras compartir tú que estás en La Paz, porque mucha gente, nos ven de todos lados, pero quizá habrá gente que tenga la inquietud, si tú consultas en línea. Sí, claro que sí. Consulto presencial, que estoy en La Paz, Baja California Sur, y también consultas en línea para adultos y para niños. Mi especialidad es materno-infantil, que abarca Ok. desde el embarazo hasta la alimentación preescolar y escolar. Perfecto. Pero también veo mucho adulto, veo Ujú. algunas patologías. Entonces, si están interesados, igual en mis redes sociales también les comparto Claro. mucha información, mucho material, porque el objetivo de mi Instagram y de mi página de Facebook es educar, Y asesorar, transmitir, dar Ujú. tips, dar recomendaciones. Entonces Ujú. ahí los invito a que me sigan. Estoy como Patti Asesoría Eso. Nutricional y le den like a la página, me pongan Sí, en sí. favoritos para Sí. que todos los días Sí. vean qué bonito Todo come lo mi que hija de compartes. 5 años. Sí. Justo para que tengan ejemplos, ¿no? Sí. Sí, también, porque luego es eso, luego se nos acaban las ideas. Sí. Y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y no? ahora qué le cocino? Pero sí, les vamos a dejar justo el Sus link, redes. Del perfil de Patti para que puedan buscarla y también hacer un poco de hincapié en lo que decías de la asesoría. Perderle este miedo Sí. que tenemos a Sí. buscar ayuda, a buscar asesoría, a informarnos. Luego lo más fácil, lo que se nos ocurre es meternos a Google y buscar, ¿no? ¿Qué le doy de alimento? Y es lo que no genera mucha más desinformación. Entonces, perderle miedo, buscar a profesionales que sepan del tema, que nos Sí. ayuden. Y como dices también,
si un día no se da desde este justo, ¿no? Desde este lado B, que no todo es perfecto, que quisiésemos siempre poder tener las opciones, pero cuando no se puede, ¿no? No se frustren. No ¿Y de qué pasa manera? nada. Exacto, no pasa nada. ¿Y de qué manera puedes un poco Compensar. como compensarlo y resolverlo? ¿No? Y ahí está lo que decía Pati. El chiste es la cantidad. Si tú siempre o casi siempre le haces como debe de ser, no pasa nada Claro. que en algún momento no puedas. Completamente. Así es. Completamente. Mientras el 90% sea lo que Exacto. sí debe de ser, dejemos ese 10% para relajarnos también Exacto. nosotros como mamás y saber que Sí. no va a pasar nada Exacto. malo. Los niños están bien. Si nosotros estamos bien, los niños van a estar bien. Sí. Ay, oye, sí, en todo. En la Sí. alimentación, en lo emocional. Aplica para todo. Sí. Pues sí, pues muchas gracias, Pati, por compartirnos en este espacio, ahora sí que un poco de tu experiencia profesional y personal también. Creemos completamente que el abrir estos espacios y el empezar a poner estos temas sobre la mesa, Ujú. quitar un poco como estos tabús, ¿no? Ahorita con lo que decimos un poco, pues es sí poner como límites y empezar a poner tus estrategias y demás. Eso también es un avance en la educación que estamos teniendo nosotros como papás, ¿no? Sí. Entonces, agradecerte que estés acá con nosotros y pues nada, ¿no? Dejaremos tus redes sociales en nuestro Instagram, en nuestra página o en el episodio, tanto en YouTube como en Spotify, para que también te puedan seguir. Y nada. Pues ¿Algo más, muchas Pau? gracias, Pati. No, gracias a ustedes. Gracias. Y me gustaría agregar ya como Claro. último Claro. que los que nos están escuchando se queden con la idea de que si ustedes van a una consulta con una nutrióloga infantil, el objetivo de la consulta no es poner a dieta a los niños. Eso. El objetivo de la consulta es asesorarte, resolver la infinidad de dudas que tal vez traigas en la cabeza, por más bobas que a veces uno puede llegar a pensar que son. De verdad, no hay pregunta tonta. Nosotros somos mamás, somos nuevas, nunca habíamos pasado por esta Sí. etapa y pues tenemos un montón de incertidumbres. Claro. Entonces, que sepan que no es para poner a dieta al niño, que Exacto. sepan que es para educar, para asesorar y pues para crear esta paz interior en las mamás de saber que lo estoy haciendo bien. Si nosotros tenemos la seguridad de que lo que estamos haciendo es lo correcto, pues vamos a poder llevar mejor esta etapa. Ay, pues muchas gracias, Pati. Gracias. Y nos Gracias vemos a en nuestro ustedes. siguiente episodio a todos. Hasta la Bye. próxima. Amigas, muchas gracias por acompañarnos y por compartir este espacio con nosotros. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales Spotify, YouTube y en nuestro Instagram, lado B-maternidad. Hasta la próxima. Bye.